Mis hermanos, en esta mañana finalizaremos el estudio de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, que ha sido el texto base que hemos utilizado en todo este mes de abril. Hoy es el quinto domingo, la quinta exposición en torno a este texto bíblico. El primer domingo de abril expusimos este texto de una manera, perdónenme la redundancia, expositivamente, mostrando la intención que tiene el apóstol Pablo en este bloque de versículos, que es básicamente dar un soporte teológico en torno a lo que él ha expresado en los primeros 11 versículos, y es que el cristiano debe tener, puede y debe tener la seguridad de su salvación. Esa es la intención del apóstol Pablo, y lo hace mostrando el paralelo de la obra de Adán con la obra de Cristo, más bien contrastando los resultados de la obra de Adán con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y los cristianos podemos tener la seguridad de nuestra salvación porque ahora nos encontramos en Cristo y no en Adán. Eso es básicamente lo que expone el apóstol Pablo en esos versículos del 12 al 21. Ahora, a partir de allí, es decir, en los siguientes 3 domingos que nos han antecedido al día de hoy, hemos expuesto doctrinas que están directa o indirectamente relacionadas con este texto. Y en el segundo domingo del mes expusimos la doctrina de la autoridad de las Escrituras, y esto a partir de mostrar la literalidad e historicidad de la historia de Adán y su caída. Y vimos la importancia que tiene ver la historicidad y literalidad de la historia de Adán y su caída. En el tercer domingo vimos la doctrina de la imputación de la culpa del pecado de Adán, porque a toda la raza humana se nos considera culpables por el pecado que cometió Adán en el Edén, y básicamente vimos que es porque era nuestro representante frente a Dios en torno a un pacto establecido en el Edén, el conocido llamado pacto de obras. Así que todos pecamos porque nuestro representante pecó, y así se nos ve culpables ante Dios. La semana pasada expusimos la doctrina del pecado original, que es la doctrina que nos enseña que como descendientes de Adán nacemos con una naturaleza corrupta, depravada, inclinada al mal, y las consecuencias que eso trae frente a Dios, y es básicamente que somos incapaces de hacer cualquier bien espiritual. Y vimos cómo a través de 3 expresiones la Escritura nos enseña dicha incapacidad: muertos, esclavos y ciegos. Muertos, esclavos y ciegos es lo que nos indica la Escritura frente a nuestra relación con Dios y de poder hacer algo que le agrade a Él. Es decir, que las 2 últimas enseñanzas de este mes, tanto la enseñanza que vimos en torno a la imputación de la culpa del pecado y la enseñanza del pecado original y la naturaleza corrupta con la cual nacemos, deja al hombre en un estado desesperante, deja al hombre en un estado miserable. Y por eso la semana pasada finalizábamos con el texto del apóstol Pablo en Romanos 7, donde él expresa, conociendo dicha inclinación al mal, dicha incapacidad, expresa el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el mismo apóstol Pablo allí en Romanos 7 responde cuál es la forma en que el hombre puede ser libre de dicho estado miserable. Y esa forma es a través de la provisión que Dios ha dado al hombre para su salvación, nuestro Señor Jesucristo. Por eso él termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, no solo se centra en mostrar las consecuencias que trajo el pecado de Adán. Por el contrario, como vimos en la primera enseñanza, su énfasis es mostrarnos las riquezas que ahora tiene el cristiano al estar en Cristo, cómo Cristo nos ha sacado de las consecuencias que teníamos en torno a nuestra relación con Adán, y nos ha mostrado que ahora tenemos vida y tenemos la plena certeza de nuestra salvación. Quisiera que leyéramos por última vez en torno a este mes todo el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. Por tanto, dice el apóstol Pablo, inicia diciendo en el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante,
Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, así le llama Pablo a nuestro Señor Jesucristo, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En esta mañana y finalizando esta serie de exposiciones de Romanos 5 del 12 al 21, vamos a finalizar viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestro Señor que nos libra, que libra a los suyos, que libra a los que el Padre le entregó desde antes de la fundación del mundo, que libra de la condenación en la cual nacen todos los hombres, de esa condenación de muerte y de culpa en la cual nacemos todos los hombres. Así que vamos a ver cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, su obra, nos libra de dicha condición. Para los que estamos unidos a Cristo, así como se nos fue imputada la culpa de Adán, de la misma manera se nos es imputada la justicia de nuestro Señor Jesucristo y sus resultados, la vida eterna. Hemos enfatizado hace 15 días atrás, cuando vimos la doctrina de la imputación de la culpa, que el versículo 18 nos daba esa directriz, la directriz de ver el paralelo de por qué se nos considera culpables en Adán, al ver por qué se nos considera justos en Cristo. Y lo hacía ese versículo 18 de Romanos 5 al utilizar el apóstol Pablo una palabra que Reina Valera traduce de la misma manera. Voy a leer el versículo 18 de Romanos 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Adán nos representaba y su pecado fue nuestro pecado. Jesucristo representa a los suyos, a los que han depositado fe en Él, y sus justicias son imputadas a nuestras vidas. Ahora, la pregunta a desarrollar en esta mañana es: ¿en qué consistió dicha obra del Señor Jesucristo? ¿En qué consistió dicha obra en favor de aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo? Versículo 19 de Romanos 5 responde a esa pregunta. Nos muestra en qué consistió la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como Adán desobedeció el precepto establecido por Dios y vino la condenación y muerte, Jesús obedeció la ley de Dios, su voluntad, y trajo perdón y vida eterna. Jesús cumplió, es una mejor expresión, Jesús cumplió la ley de Dios. Antes de iniciar con el recorrido, voy a recordar que estamos en medio de una exposición doctrinal. Esta no es una exposición temática, expositiva del texto, sino que es una exposición temática de una doctrina. Eso indica que vamos a ir a diferentes partes de la Escritura. Por ello, la recomendación de siempre, si no eres rápido en el manejo de la Biblia, anota o escucha lo que el predicador está exponiendo, y después, si has anotado, puedes ir a la Escritura cuando tengas más tiempo, una forma más lenta de realizarlo.
En Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 5, el apóstol Pablo señala el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, dice, nació bajo la ley. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nació sometido a la ley, lo cual indica que nació bajo un pacto en el cual si cumplía perfectamente las demandas de la ley de Dios, Él recibiría como retribución que llevaría a un pueblo, a su pueblo entregado desde antes de la fundación del mundo, de un estado miserable como el que ya hemos expuesto en las dos últimas semanas, de un estado miserable a un estado de gloria. Eso es lo que indica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Leámoslo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y solo esa expresión es muy indicativa porque nos señala que está hablando de algo que había sido establecido en el pasado. Cuando dice vino el cumplimiento del tiempo es porque ya había algo establecido en el pasado. Y ese algo es el pacto que se estableció en la Trinidad de cómo sería salvo el pueblo que el Padre le había entregado al Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el apóstol Pablo. Y ya hemos explicado el por qué. Pero dice el para qué. Dice para que redimiese, para que liberase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa expresión del apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, señala implícitamente ese acuerdo, ese plan, ese pacto que precedía dicho hecho de la encarnación. El apóstol Pablo, en un pasaje que es maravilloso y que ya hemos expuesto muchas veces aquí, y una vez más voy a leerlo, en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14, solo vamos a leer hasta el versículo 7. En Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 7, el apóstol Pablo expone lo que sucede en la eternidad pasada, si pudiéramos llamarla así, es decir, antes que todo aconteciese. El apóstol Pablo corre, como yo he llamado, las cortinas de la eternidad y nos muestra ese acuerdo trinitario, ese plan maravilloso de la Trinidad en torno a la salvación de los que el Padre le dio al Hijo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Marcó un destino antes de que existiéramos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este es un plan establecido desde antes de la fundación del mundo, que aquellos que se unirían a la persona y a la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo serían salvos, recibirían perdón de pecados. Ahora, para entender cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la miserable condición en la que nos encontramos al estar unidos en Adán desde nuestro nacimiento, primero debemos entender que la ley de Dios, que fue la que se transgredió en el Edén y que la cual somos culpables de ello nosotros, todos los hombres, esa ley demanda o tiene dos aspectos. La ley de Dios tiene dos aspectos: pena, castigo si es violada, y tiene bendiciones si se guarda perfectamente. Esos son dos aspectos importantes para entender la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Todos los hombres, por la transgresión de Adán, somos culpables y por lo tanto merecedores del castigo divino. Nacemos en dicha condición de condenación. Hemos estudiado muchas veces durante estos últimos domingos que en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo dice que nosotros somos objeto de la ira de Dios, que esa es nuestra condición natural. Él lo señala al decir que todos éramos hijos de ira, es decir, estábamos bajo la ira de Dios, y entendemos por qué. Porque somos culpables de transgredir su pecado, porque estamos inclinados al mal en torno a nuestra naturaleza
pecaminosa. Y estar bajo la ira de Dios es el concepto de estar bajo condenación. Somos culpables y estamos bajo condenación. Ahora, nacemos en ese estado miserable. Así lo indica la Escritura, como vimos la semana pasada y antepasada. Pero nacemos también con una conciencia interna. Tal vez no lo expresan los hombres con sus labios, pero internamente los hombres saben que tienen un tiempo límite en torno a poder salir de dicha condición. Es decir, que si viene la muerte, antes de que estén libres de esa condición, van a pasar una eternidad en condenación. De allí el temor a morir. El autor de Hebreos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es un temor innato del hombre. El hombre no teme morir porque piense que va a dejar de existir, porque internamente también sabemos que eso no va a acontecer. Nadie piensa internamente que va a dejar de ser. Todos sabemos que vamos a trascender, y así va a ser. Tanto justos como injustos, tanto salvos como condenados van a vivir eternamente, pero unos en una condición de muerte espiritual, es decir, alejados de una relación con Dios y recibiendo su ira eternamente. Y ese es un aspecto interno que los hombres tienen. Ahora, ¿cómo la obra del Señor Jesucristo nos libra de recibir el castigo de parte de Dios? Ese castigo eterno de parte de Dios. ¿Cómo es que ahora, por el contrario, nos encontramos en un estado de una esperanza, una seguridad gloriosa de la herencia que hemos de recibir? ¿Cómo salimos de ese estado miserable a un estado de una esperanza gloriosa? Y cuando hablo de esperanza, hablo no de el término esperanza como lo utilizamos ahora, sino de una plena certeza de la herencia que vamos a disfrutar. Esa es la respuesta que buscamos en esta mañana. Y el versículo 19 entonces indica que es a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La obediencia a qué? Pues a la bendita ley de Dios, a la bendita ley de Dios. Para poder entender cómo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo nos libra de esa condición y nos lleva a un estado glorioso, los teólogos han dividido conceptualmente lo que es la obediencia del Señor, y la han dividido en lo que teológicamente se conoce como obediencia activa y obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es una expresión de concepto, no que la obra de nuestro Señor Jesucristo esté dividida en dos etapas de su ministerio, no, sino que es una forma para que entendamos mejor cómo ese versículo 19 de Romanos 5, que nos indica que es a través de la obediencia de uno que recibimos justicia. Para poder entenderla mejor, los teólogos han dividido conceptualmente el término obediencia activa y obediencia pasiva. Ahora, John Murray expone esta característica teológica respaldando lo que acabo de decir. Dice: el verdadero uso y propósito de la fórmula teológica, obediencia activa y obediencia pasiva, consiste en enfatizar los dos aspectos diferentes de la obediencia vicaria sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que se expresa está basada en el reconocimiento, y esto es importante, de que la ley de Dios tiene a la vez sanciones penales y demandas positivas. Exige no solo el pleno cumplimiento de sus preceptos, sino también la imposición de la pena debido a todas las infracciones e incumplimientos. Es esta doble exigencia, dice Murray, es esta doble exigencia de la ley de Dios la que se tiene en cuenta cuando se habla de obediencia activa y pasiva de Cristo. La obediencia activa básicamente se enfoca en el pleno cumplimiento de los preceptos divinos. La obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo se enfoca en cómo Cristo cumplió perfectamente las demandas de Dios. Y la obediencia pasiva se enfoca en cómo Cristo nos libró de la pena y el castigo que merecíamos. Es en ese sentido que se utiliza obediencia activa y obediencia pasiva. Ahora, nos es necesario entrar a hablar primero de la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el estado miserable en el que nacemos, culpables, dignos de castigo en torno
a haber transgredido la ley de Dios. Ahora, la obra del Señor Jesucristo, la obediencia pasiva, se centra entonces en torno a cómo nos libra de la pena y el castigo. Y lo primero que tenemos que decir en torno al término obediencia pasiva, para no malentenderlo, es que no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estuvo inactivo en dicha obra. Algo así como la víctima involuntaria de una obediencia que le fue impuesta. Como que el Señor Jesucristo pues tuvo que cumplir porque tuvo que cumplir. Y en ese sentido es que es pasiva, como si fuese involuntaria. No, nada más alejado a la realidad que quiere expresar el término obediencia pasiva. El término pasivo que utilizan los teólogos viene del latín patiens, que significa sufrimiento, Así que la obediencia pasiva de Cristo es su obra de librarnos del castigo divino en torno a ser culpables ante Dios. La pregunta es: ¿cómo Cristo nos libró de dicho castigo? Y la respuesta es que Él sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. Él sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. El apóstol Pablo dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo, y Pedro dice, padeció, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y dice el propósito, para llevarnos a Dios, Nuestro Señor Jesucristo en ningún sentido fue la víctima involuntaria de una sanción impuesta. El Evangelio de Juan dice que nuestro Señor Jesucristo expresó lo siguiente en torno a su muerte: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que no es algo, obediencia pasiva no habla de inactividad, sino que habla acerca del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo vivió para librarnos a los suyos de esa demanda de la ley de castigo por haber transgredido sus preceptos. La obediencia pasiva entonces señala los sufrimientos de Cristo para librar a los suyos, a los que representaban del castigo eterno de la ira de Dios. Ahora, cuando hablamos del sufrimiento de Cristo en torno a esta parte de obediencia pasiva, inmediatamente se nos viene a la mente la cruz. Eso es inmediato. Inmediatamente se nos viene a la mente la cruz. Pero la obediencia pasiva, el sufrimiento de Cristo en pos de los suyos, para librarlos de ese castigo, no se limita a la cruz. Tiene su expresión máxima, como lo vamos a ver en la cruz, pero no se limita a la cruz. El apóstol Pablo indica que el hecho mismo de que la segunda persona de la Trinidad se encarnara, ese hecho mismo es un acto de humillación. Acompáñame a Filipenses capítulo 2 y leamos del versículo 6 al 8, como lo expresa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El solo es la segunda persona de la Trinidad, el ser glorioso, el creador del universo, quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, el santo, 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 eterno, se encarnara, se hiciese un hombre, naciese como un hombre, sometido a la ley, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4. Solo ese hecho es un acto de humillación. Y así lo expresa el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2. La segunda persona de la Trinidad, al encarnarse, y no podemos dejar, tenemos que luchar y permitir que el Señor siempre traiga ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? La segunda persona de la Trinidad, al encarnarse, experimentó, vivió debilidad, hambre,
cansancio, desprecio, dolor, humillación, aún la misma muerte. Ahora, todos esos aspectos son imposibles de experimentar para Dios. Dios en su estado de gloria no puede experimentar debilidad, hambre, cansancio, desprecio, dolor, aún la misma muerte. Es imposible para el estado glorioso de Dios. Pero al encarnarse la segunda persona de la Trinidad, estuvo dispuesto a experimentar dichas calamidades, a verse sujeta a ellas. El Dios eterno al encarnarse estuvo dispuesto a ser tentado por un ser maligno como Satanás, como sucedió en el desierto y según las escrituras muchas otras veces. Cosa imposible en su estado glorioso. El Dios eterno al encarnarse estuvo dispuesto a experimentar el terror, la angustia, el miedo, cosa imposible en su estado de gloria. Nuestro Señor Jesucristo fue siempre consciente de lo que Él iba a vivir en la cruz. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 50, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: de un bautismo tengo que ser bautizado, hablando de lo que iba a vivir en la cruz. Y dice: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cómo me angustio hasta que se cumpla. En el Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, se expresa con potencia dicho terror, dicho miedo, dicha angustia. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, dice el Evangelio que Jesús dice: y estando, dice, en agonía. Y estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice el Evangelio. Ahora, muchas veces pasamos por alto qué era lo que horrorizaba al Señor Jesucristo de lo que viviría en la cruz. Alguien rápidamente podría expresar, pues el dolor que iba a vivir al ser crucificado. Pero el terror, la angustia, el miedo que tenía el Señor Jesucristo en torno a ese momento no se centraba en su dolor físico. Sin lugar a dudas, la crucifixión era una muerte increíblemente dolorosa y humillante. Los romanos la habían tomado para colocar de ejemplo a todo aquel que fuese en contra de la ley romana, todo aquel que fuese en contra de la pax romana establecida por ellos. Era un ejemplo. Esto le sucede al que vaya en contra del imperio. Eran colgados en un madero, eran flagelados, calambres y dolores terribles en cada una de sus coyunturas, una muerte lenta por asfixia, desnudos a la vista de todo aquel que pasaba por dicho territorio, y muchas veces dejaban el cuerpo que se pudriese en el madero. Sin lugar a dudas, la crucifixión era dolorosa y humillante, pero en eso no se centra la angustia y el terror de nuestro Señor Jesucristo. La angustia y el terror en torno a lo que Él viviría en la cruz, podemos trazarla, mostrarla en tres aspectos que para la segunda persona de la Trinidad, para el santo, vivirlo era algo que no encuentro una palabra más fuerte que abominable. Era algo que iba totalmente en contra, con violencia en contra de su ser. El primer aspecto que el Señor Jesucristo vivió en la cruz es que Él cargaba los pecados de todos los suyos, de los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Él cargaba con dichos pecados, es decir, les fueron imputados, se fue tomado en cuenta los pecados de los suyos, de toda la historia de la redención, como si Él los hubiese cometido. No que su naturaleza se convirtiese en pecadora, eso sería una blasfemia, pero sí el Padre lo vio y lo trató como un pecador. Cristo en la cruz, representando a los suyos, fue tratado, fue visto, fue señalado como un pecador.
Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora, este pasaje lo voy a leer en Reina Valera, pero lo voy a leer también en Nueva Versión Internacional, porque sin lugar a dudas, Nueva Versión Internacional es una traducción más correcta de este pasaje. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De esta forma lo expresa el apóstol Pablo en la Nueva Versión Internacional, este mismo pasaje. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, esto, nosotros no podemos llegar a entender la dimensión de lo que significa que un ser santo, santo, santo como nuestro Dios encarnado fuese señalado, fuese visto como un pecador. Nosotros no podemos llegar a entender la dimensión porque nosotros somos seres pecadores. Y a nosotros se nos puede señalar como pecadores y máximo nos ofendemos un poquito, pero nunca llegaríamos a entender el grado que esto significaba para un ser santo como nuestro Señor Jesucristo, que era santo, santo, santo. Era algo abominable para su ser. Era algo abominable. Dios no tiene nada que ver con el pecado, va en contra de lo que es Él. Así que ser imputado a los pecados, ser visto como un pecador, era algo abominable que Jesús tenía terror, tenía miedo, pavor de ese instante. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió, nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Qué palabra tan dura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, dice Pablo. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que nuestro Señor Jesucristo no tenía terror, no agonizaba en Getsemaní, no le expresaba a sus discípulos la agonía que tenía en torno al evento de la cruz por el dolor físico, sino por lo que Él viviría. El segundo aspecto, el segundo hecho atroz que el Señor Jesucristo experimentaría en la cruz es que en torno a dicha condición de ser tratado por el Padre como un pecador, de ser imputados los pecados sobre Él, los pecados de todos los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, el segundo hecho atroz es algo que nosotros podemos estudiar durante toda nuestra vida, día a día, hora a hora. Es algo que puedes coger tú y meditar sobre esto que voy a decir en todo momento. Puedes coger los libros de todos los teólogos de la historia, pasada y por venir, y nunca vamos a entender la profundidad de lo que esto que voy a expresar significó. En un momento del tiempo, la relación entre la primera persona de la Trinidad, el Padre, y la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se vio quebrantada. En un momento del tiempo, la relación eterna, poderosa, maravillosa, amorosa de la primera persona de la Trinidad con la segunda persona de la Trinidad se vio quebrantada. El Señor Jesucristo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, el Señor Jesucristo nunca en su ministerio terrenal se refirió a la primera persona de la Trinidad, nunca se refirió a Él con el término Dios mío. Cuando Él hablaba de la primera persona de la Trinidad, le decía Padre. Pero aquí en la cruz le dijo, tomando un salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había un quebrantamiento en torno a su relación. Y eso es algo atroz. Y por eso agonizaba nuestro Señor Jesucristo en torno a lo que Él viviría en la cruz. Alguien dijo sabiamente lo siguiente: para poder sondear la profundidad de lo que soportó Cristo, deberíamos pasar la eternidad en el infierno. Para poder sondear la profundidad de lo que soportó Cristo, la única manera de que tú puedas llegar a entender lo que Cristo soportó en ese quebrantamiento de relación, en la ira que recibió de Dios sobre Él,
Para que tú puedas llegarlo a entender, para que un hombre pudiera llegarlo a entender y nunca lo haría, es que pasará la eternidad en el infierno. Cristo tomó la ira del Padre, y este es el tercer aspecto atroz. El Padre derramó su ira sobre él en la cruz. La ira que era nuestro destino eterno, Jesucristo la tomó por nosotros. Es su muerte vicaria, sustitutiva por nosotros. Él pagó nuestra pena por haber quebrantado su ley. Ahora, antes de morir, nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. No hay más que hacer. Todo lo que había que hacer en torno a la salvación de los que el Padre me dio antes de la fundación del mundo ha sido hecho. No hay nada que falte para salvar a los suyos. Y podemos ver que la ira del Padre se derramó hasta que fue satisfecha, porque el Señor Jesucristo, al entregar su espíritu, antes de morir, antes de entregar su vida, dice: Padre, una vez más la relación estaba restablecida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo dice, tanto en Romanos como en otros pasajes, y también el apóstol Juan dice que Jesucristo es nuestra propiciación por nuestro pecado. Jesucristo es nuestra propiciación. Eso dice en Romanos 3:25. Dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y el apóstol Juan también lo expresa en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, la palabra propiciación es muy importante, porque la palabra propiciación significa apaciguar, calmar la ira y volver favorable. Jesucristo en la cruz recibió la ira que cada uno de nosotros recibiría, los creyentes, los cristianos aquí, recibiría eternamente en el infierno. Y por el grado de dignidad de quien moría en la cruz, apaciguó la ira de Dios. Dios ya no está airado con aquellos que estamos en Cristo. Dios está reconciliado con nosotros. Y eso lo señala Pablo cuando en Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, estamos reconciliados, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y en 2 Corintios 5:19 vuelve y repite este concepto. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que el creyente, cuando enfrente la agonía de la muerte, cuando sepa lo que va a enfrentar a continuación, no está con el temor, sino que puede repetir con Pablo, como Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Y por qué? Porque Cristo pagó mi culpa en la cruz. Porque Cristo sufrió por mí. Porque Cristo al encarnarse, al sufrir en torno a su vida y morir, sufrió por mí el castigo eterno que yo debería haber vivido. Ahora, no hay mejor expresión de lo acontecido en la cruz. No hay mejor sustento, no hay mejor palabras de lo que aconteció en la cruz en torno a la obra pasiva, tomando el término teológico, en torno a la obra pasiva de a la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor expresión de lo que el profeta Isaías dijo 600 años antes de que aconteciese este evento. Acompáñame y leamos juntos Isaías capítulo 53, versículo 2 en adelante. Lo leemos ahora. El jueves pasado, en torno a la materia de Biblia que estamos haciendo, Primera de Pedro,
Tratamos de hacer un estudio de cómo podrían llegar a leer los creyentes del Antiguo Testamento este texto. Seguramente, y como sabemos, no entenderían la profundidad que nosotros ahora podemos entender de lo que significaba. Mira la maravilla, dice el versículo 2, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 53, versículo 2 en adelante: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y en este primer bloque lo que expresa es que Jesús realmente no llamaba la atención grandemente. Se subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y después expresa lo que él hizo por nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, como sucedió en la sepultura de José de Arimatea. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 600 años antes. Y es una expresión literal de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo recibió la ira de Dios en la cruz, cuando Él murió en la cruz, nosotros recibimos la ira de Dios y morimos junto con Él. De la misma manera que el pecado de Adán nos es imputado, de la misma manera Él pagó nuestra pena. Nosotros ahora somos libres de condenación. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, esto en torno a lo que se conoce como obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de nuestra condenación eterna, que nos libra. Solo, escucha esto, solo los que están unidos a Cristo están libres de una condenación eterna. La doctrina del infierno no es una enseñanza antigua, medieval, oscura. Es una realidad escritural absoluta. Aquel que muere sin Cristo, por más buena gente que haya sido, pasará una eternidad de condenación en el infierno. Ahora, si la muerte de nuestro Señor Jesucristo solo se limitó a eso, que ya es inmenso, pero si la muerte de nuestro Señor Jesucristo solo se limitó a librarnos de la condenación eterna, entonces significaría que los hombres estamos en un estado neutral delante de Dios. Es decir, Él nos libró de la culpa y del castigo que recibe la culpa. Pero si solo eso hizo la obra de Cristo, significa que ahora estamos en un estado neutral y tenemos que hacer méritos para ser salvos. Tenemos que cumplir la ley de Dios perfectamente, si solo significa eso, la obediencia de Cristo.
Si la obediencia de Cristo solo se limita a la obediencia pasiva, significa entonces que ahora yo tengo que hacer méritos para ser salvo, para ganarme el derecho a entrar en el reino de Dios. Pero la obra de Cristo no se limitó a la parte punitiva de la ley, sino que la obra de Cristo también nos dio entrada a su gloria. Pablo dice en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, la aprobación de Dios que nos da vida. Una declaración de que somos justos a sus ojos y que tenemos el derecho de entrar en su gloria. La obra de nuestro Señor Jesucristo no nos deja en un estado con necesidad de hacer méritos para ser salvos, sino que nos deja en un estado pleno de aprobación delante de Dios. ¿Tú te imaginas? Ahora, y me adelanto a algo que voy a decir al final. La iglesia de Roma y las iglesias evangélicas en su mayoría, de corte arminiano que son su mayoría, eso es lo que enseñan. Que la obra de Cristo nos libró de la culpa del pecado, pero ahora hay que decirle a Cristo, gracias Cristo por dejarme en este estado, ahora me toca a mí. Ahora, si eso es así, hay un gran problema, porque como vimos la semana pasada, el hombre nace en un estado de corrupción absoluta, de incapacidad frente a cualquier bien espiritual delante de Dios. Así que la obra de Cristo sería incompleta. Él no podría haber dicho consumado es. Es como se expresa comúnmente, es un puente construido hasta la mitad. Y nos toca a los cristianos entonces poner la otra mitad, de lo cual somos incapaces. Porque aún teniendo la presencia del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa sigue vigente. Y la ley de Dios no exige medios cumplimientos, sino un cumplimiento perfecto. Así que la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Es decir, si solo Cristo, como dicen tristemente algunos que se hacen llamar cristianos, ¿cómo es posible que nosotros tengamos ahora que hacer méritos para ser salvos si tenemos una condición corrupta, depravada, incapacitada en nuestro ser? La respuesta de cómo es posible que pasemos de un estado de muerte a un estado de gloria es que se nos imputa, se nos coloca nuestra cuenta. Dios nos ve como propias las justicias de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de las justicias de nuestro Señor Jesucristo, quiero decir la vida perfecta de Cristo en pos de la ley de Dios que Él cumplió en su ministerio terrenal. Y a eso es lo que se refiere cuando los teólogos hablan de obediencia activa. De obediencia activa. La vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo como resultado la justicia de vida para los suyos. Quiero que regresemos a Gálatas capítulo 4, que ya lo leímos. Pero vamos a leer del versículo 4 al versículo 7, porque Pablo expresa en ese pasaje no solo el hecho de que Jesucristo nació, se encarnó, no solo que nació bajo la ley, sino el resultado de dicha encarnación de su obra para aquellos que están unidos a Él por medio de la fe. Pablo dice en Gálatas 4, versículo 4 en adelante, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este no es un estado de pruebas, este es un estado glorioso. Este no es un estado de condicionalidad, es un estado de que ya somos hijos de Dios y herederos de Él. Así que esta no es la descripción de un estado de prueba, sino la descripción de un estado glorioso, y todo debido a la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo en torno a la ley de Dios. Dicha perfección de vida en torno a la ley de Dios se ve en Cristo desde su concepción.
Jesucristo nació libre de toda culpa del pecado de Adán. Porque aunque nació de una mujer como nacen todos los hombres, no solo era un hombre, su concepción milagrosa señalaba que también era plenamente Dios. Desde su concepción el Espíritu Santo cubrió la vida de ese precioso ser, plenamente hombre, plenamente Dios. Y eso podemos entenderlo por las palabras que le dice el ángel Gabriel a María en Lucas capítulo 1, versículo 35. Hay una expresión del ángel Gabriel que nos permite afirmar que nuestro Señor Jesucristo fue libre de cualquier relación en torno a la culpa y contaminación de Adán. En Lucas 1:35, Gabriel, el ángel, le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, y mira la descripción que da de el niño, dice, ¿el qué? El santo ser, lo que quiere indicar que es apartado de todo señalamiento de pecado. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, la perfección de la vida del Señor Jesucristo, desde su encarnación en torno a la ley de Dios, no solo se ve en su concepción, también se puede ver en el transcurso de su ministerio terrenal. Y por cuestiones de tiempo, lógicamente, solo voy a exponer algunos puntos que señalan esa perfección. Por ejemplo, en un momento dado, frente a sus enemigos, Jesús les dijo: el que pueda acusarme de pecado, que lo haga. Jesús estaba frente a una serie de hombres que lo odiaban, una serie de hombres a los cuales el Señor Jesucristo les había dicho: ustedes son hijos del diablo. Y frente a ellos el Señor Jesucristo lanza un reto: ¿quién me redarguye de pecado? Nadie contestó nada. Nadie podía señalar a Jesús como que hubiese quebrantado alguna ley divina. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie contestó nada. Y esto se ve hasta el final de sus vidas, porque Pilato, quien lo juzga a él, tiene que decirles ante quienes lo llevaban: este hombre es inocente, no halló ninguna falta en él, dice Pilato. Aún la ley humana no encontraba falla en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la perfección de la vida de Cristo podemos también verla en el señalamiento que las epístolas hacen de que Cristo fue sin pecado. Y voy a leer solo 4 pasajes. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, el autor de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el capítulo 7, versículo 26 también de Hebreos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pablo les dice a los corintios en 2 de Corintios 5:21, hablando de Jesucristo: al que no conoció pecado. Y Pedro dice de Cristo en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pecado señala transgredir la ley de Dios. En Jesucristo nunca se encontró transgredir la ley de Dios. Es más, podemos ver la perfección de la vida de Cristo al ver lo que él expresaba de cuál era el objetivo principal de su vida. Una vez estaban los discípulos en región de Samaria, era mediodía, se habían ido a buscar almuerzo, comida, tenían hambre. El Señor Jesucristo se había quedado con la mujer samaritana, pero cuando llegaron con el alimento, los discípulos del Señor le decían al Señor Jesucristo: Señor, come. Ya está tarde, tienes hambre. Pero el Señor Jesucristo lanza una frase que muestra que era lo vital para él. Él les dice, y esto está en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, esa es mi necesidad vital. El Señor Jesucristo también en Juan capítulo 6 versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
Yo no vivo en pos de mi voluntad, de mis deseos. Jesucristo lo expresó así: no puede ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es una vida perfecta. Esa es una vida con el objetivo que debe tener toda vida que existe en este universo: vivir para la gloria de Dios. Y al final de su ministerio, cuando oraba al Padre en Juan capítulo 17 versículo 4, Jesús le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra. Ya al final de su ministerio: yo te he glorificado en la tierra. Esa es la expresión gloriosa de una vida perfecta. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es la expresión de una vida perfecta. Jesús vivió perfectamente. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús vivió perfectamente? Muchos equivocadamente dicen que Jesús vivió perfectamente para hacer un sacrificio aceptable por el Padre. Estas personas piensan: no es que Jesús haya vivido perfectamente en pos de los suyos o en beneficio de los suyos, sino que tuvo que vivir perfectamente para que así fuese un sacrificio aceptable por el Padre. Ahora, los que piensan así se equivocan. No entienden que Jesús fue una persona de alta dignidad, santísimo, Dios perfectamente desde el momento de su concepción. Él no tenía que ganar méritos para hacer un sacrificio aceptable por el Padre. Si ese solo fuese el objetivo de la obra, de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo podría haber muerto a los 3 años por los suyos, a los 3 años de vida. ¿Por qué? Porque aún ese sacrificio sería maravilloso, perfecto. ¿Por qué entonces Jesús vivió una vida perfecta en torno a la ley, en torno a su obediencia activa, en pos de los suyos? Porque como estamos incapacitados de poder vivir una vida que agrade a Dios, Él la vivió por nosotros. Él se identificó con nosotros. Y esto se ve tan perfectamente en el inicio de su ministerio, cuando fue a bautizarse con Juan, que Juan, cuando viene Jesús y Juan sabe quién es Jesús, le dice: no, yo no te bautizo. El bautismo de Juan significaba una conciencia de arrepentimiento. Jesús era perfecto. Jesús no necesitaba arrepentirse de nada. Y Juan le dice: no, yo no te bautizo. Pero el Señor Jesucristo le dice: deja, para que se cumpla toda justicia. Una identificación desde el principio de su ministerio en torno a los suyos. Acompáñame a Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una identificación de su obra. Él no necesitaba vivir de una forma perfecta para ser digno, él lo fue desde su concepción. Él al santo, 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 el santo ser que nacerá, dijo el ángel Gabriel. Él era un ser perfecto en santidad. Se sometió a la ley como un hombre pleno que era, y a través de su obediencia y cumplimiento a cabalidad logró la justicia que los suyos no podían lograr por sí mismos. John Murray comenta en torno a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Es una obediencia, dice Murray, que aprovechó todos los recursos de su perfecta humanidad. Obediencia que radicaba en su persona. Es una obediencia de la que Él siempre será una perfecta personificación. Una obediencia que se halla en su eficacia y virtud permanentes en Él. Y nosotros nos beneficiamos de la misma debido a nuestra unión con Él. Cristiano, tu salvación es segurísima. Tu Señor y Salvador pagó la pena que tú debías pagar y vivió la vida perfecta que tú debías vivir y que no eres capaz de vivir. A esta doctrina del resultado de la obra de Cristo a favor de los suyos se le conoce como la doctrina de la doble imputación. Nuestra culpa y pecados fueron sobre Él y su justicia perfecta vino a nosotros. Dios nos ve justos y herederos de su promesa. Así que, cristiano, eres libre de la condenación que la ley hace.
Ahora la ley es tu amiga, la guía de tu vida para que compruebes lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta verdad? Las implicaciones de esta verdad son las siguientes: que es terrible entonces quitarle la gloria a Cristo en torno a nuestra salvación. Y alguien puede decir, ¡ah! ¿Y en qué sentido se le puede quitar a Cristo la gloria de nuestra salvación? Se le quita, por ejemplo, cuando la iglesia, o mal llamada iglesia de Roma, coloca como necesarias para la salvación actos ritualistas como sus sacramentos. Se le quita cuando la mal llamada iglesia de Roma coloca otros mediadores ante Dios, como María y los santos. Se le quita cuando la iglesia de Roma e iglesias cristianas evangélicas dicen que la obra de Cristo es incompleta y que solo los que son salvos son los que hacen méritos para hacerlo. Algo común, y ya lo dije, es entender la obra de Cristo como: gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, gracias por el envío de tu Espíritu Santo, ahora me toca a mí ganarme la salvación. Se le quita la gloria a Dios. Solo Cristo ha sido el grito de la reforma y lo seguirá siendo. Solo Cristo, solo a Él sea la gloria, ninguna gloria para el hombre. Esta ha sido la fe de la iglesia reformada y podemos verlos por 3 documentos antiguos que quiero expresarles. El primero de ellos es el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg fue escrito en 1563, es decir, en los albores de la Reforma. El Catecismo de Heidelberg, como respuesta a la pregunta ¿cómo te vuelves justo delante de Dios?, contesta de la siguiente manera: solo por la verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acusa de haber pecado grandemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo jamás guardado ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Y como respuesta a la pregunta, sigue diciendo el catecismo: ¿por qué afirmas ser justo solo por la fe? La respuesta es: no porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios, pues yo no puedo recibirla y aplicármela de otro modo que por la fe. 1536. Nuestra confesión de fe, a la cual nos adherimos, de 1689, así lo expresa en el capítulo 8, que habla de Cristo como mediador. En el párrafo 4 dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio de mediador, y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. El párrafo 5 dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Pero hay un documento más antiguo, y es una indicación que daba Anselmo de Canterbury, que vivió del 1033 al 1109, en torno a cómo se debía hablar a un enfermo creyente que estaba a punto de morir. Anselmo escribe estas directrices. Al creyente a punto de morir se le preguntaba: ¿crees que no puedes ser salvo más que por la muerte de Cristo? El enfermo responde: sí. Entonces que le sea dicho, dice Anselmo: ve pues, y mientras tu alma permanezca en ti, pon toda tu confianza en esta muerte sola,
No pongas tu esperanza en ninguna otra cosa. Entrégate del todo a esta muerte. Cúbrete enteramente con ella sola. Arrójate completamente en esta muerte. Envuélvete del todo en esta muerte. Y si Dios te juzgara, di: Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mí y tu juicio, y de ninguna otra manera contenderé ni entraré en juicio contigo. Y si Él te dijera que tú eres pecador, di: pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre yo y mis pecados. Si Él te dice que has merecido la condenación, di: Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre ti y todos mis pecados, y ofrezco sus méritos en vez de los míos que yo debería tener y no tengo. Y si Él dice que está irado contra ti, di: Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mí y tu ira. Esa ha sido la fe de la iglesia. Por eso Pablo hace este reto al universo entero. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora la gente toma este pasaje como hablando de los enemigos terrenales que puede llegar a tener, ¿no? Para darse valentía. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No, eso es en torno a tu condición. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, ¿por qué crees tú que el apóstol Pablo hace tal énfasis en el capítulo 5 en torno a que el cristiano debe tener la absoluta seguridad en su salvación? Porque a partir del capítulo 6, con el cual nos reencontraremos en 2 meses, el apóstol Pablo va a exponer lo natural de una vida cristiana en torno a la ley de Dios, es decir, nuestra santificación. Pero si alguien no tiene absolutamente segura su salvación, es decir, no sabe que es plenamente salvo, las exigencias que se van a encontrar a partir del capítulo 6 va a ser lo que tristemente veo que sucede en muchos cristianos, que van a empezar a verse confrontados con la vida que Dios pide naturalmente que tenga un creyente, y van entonces: ¿será que yo sí soy salvo? Como si Pablo hubiera desperdiciado todo el tiempo desde el capítulo 3 a exponer la verdad de nuestra justificación por la fe. De allí la importancia de entender la verdad de este capítulo 5 de Romanos. Vamos a orar, mis hermanos.